Centro Cristiano Amigos. Creo que el principal problema del ser humano es la división. Ni siquiera el pecado. Porque el pecado ya fue tratado por Dios. Ya fue quitado. Dice Dios que Él ya colocó el pecado en la carne, lo sujetó a la carne para que cuando partamos de este mundo, nuestra carne se queda y el pecado se queda. Y tú y yo vamos a la presencia de Dios libres de pecado, a recibir un cuerpo nuevo. O sea que está padre esa parte. Pero entonces ya como cristianos, y en un ser humano completo, su principal problema se llama división. Ese es el principal problema que tenemos los seres humanos. ¿Me ayudas multimedia con la presentación, por favor? El principal problema del hombre es la división. La primera división que enfrentamos es la división con Dios. Desde que en Génesis dijo Dios, no comas de esto porque si comes te vas a morir. Y ahí van a comerlo, Adán y Eva, y toman el fruto. Dicen, pues no nos morimos, no se murieron. Espiritualmente murió en ese momento. Y hubo una separación, una división entre Dios y el hombre. Pero también internamente hay divisiones. ¿No se te ha pasado, si te ha pasado que dices, ni yo me aguanto? ¿No? Que es, ay, jole, pobre de mi esposa, si ni yo me aguanto, ¿no? Y te ha pasado porque hay una lucha interna en nosotros. Pablo la vivía. Él decía, es que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero es lo que termino haciendo. Y veo una guerra dentro de mí. También hay una división. Y también hay división en la familia. Jesús lo dijo. En una familia hay 5, 3 contra 2 y 2 contra 3. Hay divisiones en la familia. Y es tan fuerte la división a veces en la familia que dice el padre, hijo, le voy a mandar el Espíritu Santo para que haga volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. No sea que visite la tierra y si no hay esa unión, la maldiga. O sea, está gruesa la división aún en la familia, división en la sociedad. Usted lo sabe, ¿no? Y más en su país estamos pasando un tiempo de divisiones bien fuerte. Pues no solo aquí. Hablaba con unos amigos de Europa y dicen, estamos igual en Europa, ¿eh? Hay división entre las personas. Hay divisiones en los países, ¿no? Dijo Jesús, reino contra reino, nación contra nación. Y hoy usted lo ve que hay pleitos y usted pone la televisión y se va a encontrar siempre una guerra. Ya sea la de Chechenia o sea la de los árabes, pero siempre se van a encontrar pleitos, división. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que la iglesia no se escapa. También en la iglesia hay divisiones. Yo sé que aquí no, solamente en México, ¿no? Y también la había en la época de Pablo. Dice Pablo que había una iglesia llamada Corinto que decía, ya estuvo, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo y yo soy de Cristo. Esos eran los espiritualoides, ¿no? Pero divisiones a fin de cuentas. Y Pablo menciona que este gran problema que es la división solo se remedia con una revelación del amor de Cristo. Lo único que te puede hacer que esa división sea rota y sea quitada es una revelación del amor de Cristo. Hoy quiero platicarles acerca de Efesios capítulo 3 a partir del verso 14. Ya está en las pantallas, espero que sí. Es que no ha arrancado mi presentación, deme un segundo. Ya está. Dice Efesios 3 a partir del verso 14, por lo cual me pongo de rodillas, hablando Pablo, ante el Padre, origen de toda paternidad, tanto en el cielo como en la tierra, y le pido que, conforme a la riqueza de su gloria, su espíritu los llene de fuerza y energía hasta lo más íntimo de su hombre interior. Que Cristo habite por medio de la fe en el centro de la vida de ustedes y que el amor les sirva de cimiento y de raíz. Serán así capaces de entender, en unión con todos los creyentes, cuán largo, ancho, cuán alto y profundo es el amor de Cristo, un amor que desborda toda ciencia humana y los colma de la plenitud misma de Dios. Este texto lo voy a desmenuzar un ratito y vamos a estudiarlo juntos. Lo vamos a partir en 3 partes. Pero antes quiero llamar su atención a cómo empieza. Dice Pablo, por lo cual me pongo de rodillas ante el Padre. Ahora, esto no significa simplemente me arrodillé para orar. No. Los judíos tienen una forma establecida, aún por cultura, de cómo orar. Ellos oran de pie, manos levantadas, palmas hacia el cielo, sea así o sea así, depende de lo que vayan a orar. Se ponen
el manto en la cabeza y es como oran. De pie, manos al cielo, palmas hacia el cielo, siempre. Es la manera. A menos que haya una urgencia o algo evidente que sea muy necesario, entonces se arrodillan. Cuando Pablo dice doblo mis rodillas, no está diciendo tanto que se arrodilló, sino habla de la urgencia que tenía de pedirle a Dios lo que le iba a pedir. Cuando él dice doblo mis rodillas, él está diciéndoles, oigan, cuando oro por este motivo, me doblo, me postro, bajo la cabeza y me humillo delante de Dios, para que Dios me entienda que lo que le voy a pedir es sumamente importante, que va más allá de una oración normal. ¿Sabe cuántas veces Pablo dobló sus rodillas? Yo sé que muchas veces tal vez, pero que lo haya dicho en la palabra. ¿Sabes cuántas veces viene un texto, un versículo que diga Pablo, doblo mis rodillas por esta causa? ¿Sabes cuántas? Una sola vez en toda la Biblia, Pablo mencionó, doblo mis rodillas ante el Padre para hacer esta oración. Lo cual nos da a entender que lo que está pidiendo es importante. Pues te digo, lo que más daña al ser humano es la división. Es nuestro principal problema. A veces en casa es lo que más nos pega. A veces internamente es lo que más te pega. ¿No te ha pasado como Pablo, la verdad? Que digas, yo quiero hacer esto y no lo estoy haciendo. Y no quería hacer esto y lo hice. O sea, acá es una cosa y acá es otra. División. Y te dices, bueno, ¿y eso se puede remediar? Claro. Pablo dice que se remedia con la revelación del amor de Cristo. Ahora, este texto que leímos, para que entiendas tú la anchura, la largura, la altura y la profundidad, ya lo habías oído, te lo puedo asegurar. Es un texto que casi todos los que han leído la Biblia se lo han encontrado y dicen, ¡ay, qué padre! El amor de Dios es maravilloso, tan alto que no puedo estar arriba de él. ¿No? Los maestros se lo saben. Tan bajo que no puedo estar abajo, tan ancho que no puedo estar de él. Ya acabé, pastor. Ya se lo saben de memoria. Pero una cosa es saberte el texto y el canto y te sepas de memoria lo que dice. Y otra cosa es que tengas revelado cuánto te ama Dios. Muchos de nuestros problemas, si no es que todos, tienen esta base. Fallamos cuando no entendemos que Dios nos ama y cómo nos ama Dios. ¿Por qué mientes? Porque te cuesta enfrentar la verdad, porque temes lo que puede pasar si dices la verdad. Cuando puedas confiar en que Dios te va a respaldar si dices la verdad, y Él te ama y no te va a dejar si tú dices la verdad. Robas porque no puedes confiar en que Dios te ama tanto que no te va a dejar y te va a proveer y te va a dar. No tienes por qué hacerlo, a menos que no estés muy seguro de cuánto te ama Dios. A veces como padres estamos todos así, ¿no? Y dice Dios, ¿qué pasó? Tú lo abrazas a Él, yo te abrazo a ti. Tú lo cuidas a Él, yo te cuido a ti. Y tú lo cuidas bien, fíjate cómo te cuidaré yo a ti. Si tú siendo un padre imperfecto lo cuidas bien, ¿cómo no te he de cuidar yo? Te dijo el Señor. ¿Sí entiendes? Pues es importante esa revelación. Ahora, vamos a entrar así a las tres partes de este versículo, ¿sí? La primera parte, multimedia, ¿me ayudas? Desmenuzando, de rodillas ante el Padre, ya te lo dije, en la importancia que tiene para Pablo esta oración. Ahora, a mí me gusta mucho predicar mensajes, más que enseñar, ¿no? Dios me pone un mensaje ya, de hecho tenía un mensaje muy bueno, pero cuando ya lo empecé a desmenuzar y a prepararlo para darlo hoy, Dios me dijo, no, mejor este. Dije, no, Señor, es que este no lo entiendo muy bien. No te hagas, lo entiendes, pero no, predica este. Yo les iba a predicar acerca de esperar en Dios, Isaías 40. Pero dijo Dios, no, este. Y cuando lo empecé a estudiar, ya entendí por qué tenía que ser este. Vamos a partir en tres este texto. Uno, nos vamos a hablar de la paternidad divina. Dos, el fortalecimiento del hombre interior. Y tres, la revelación
del amor de Cristo. Yo tengo aquí el texto, se lo voy a leer de vuelta. Dice: por lo cual me pongo de rodillas ante el Padre, origen de toda paternidad, tanto en el cielo como en la tierra. Y le pido que, conforme a la riqueza de su gloria, su espíritu los llene de fuerza y energía hasta lo más íntimo de su hombre interior. En esta carta de Efesios, que por cierto es una carta difícil, diferente. Todas las cartas de Pablo las escribió pensando en un problema. A Corintios dijo: no, es cuatro bien pecadores, ¿no? Bien mundanos somos. Y les habla acerca de no pequen. Cuando habla con los de Gálatas dice: ay, legalistas. Y les habla acerca de no es por allí. ¿Quién les enseñó a cambiarse de camino? Es el camino de la fe. Ya estaba con cada una de las cartas. Esta carta no la escribió así. Todas sus cartas las escribía corriendo. Hay bronca en Corintio, en lo que iba viajando hacia la carta y la mandaba. Esta no estaba preso, tenía mucho tiempo para escribir. Dicen que es la carta corona de Pablo. Dicen que es la carta en la cual él puso toda su doctrina, puso todo su amor. Muy parecido en algunos versículos con Colosas, ¿no? Es una carta tremenda la que hizo Pablo allí. Porque Éfeso era una ciudad difícil, una ciudad de mucha gente pensante, de mucha gente que a todos se oponía, a todos decían: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Explica. De hecho, la palabra de Efesio, que significa algo feo, viene de Efesios, de Efesio, ¿no? Entonces, era difícil. Y Pablo se pone esta carta y la hace con una... Pero bueno, cuando él empieza a hablar acerca de la paternidad, es que en la carta de Efesios él habló mucho de la paternidad. El primer punto que él mencionó de la paternidad fue la paternidad de Jesús. En Efesios 1:2, ¿me ayudan con Efesios 1:2, por favor? Libro de Efesios, capítulo 1, versículo 2. Déjenme sacar mi celular y lo busco yo. Perfecto. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. En otra versión dice que el Dios Padre del Señor Jesucristo les dé gracia y verdad. La primera revelación que da Pablo del Padre es que es el Padre de Jesús. Pero aquí hay una cuestión interesante. Y voy a decir al pastor porque pues, si no ahí sí me corrige. Cuando habla esta palabra no se refiere a paternidad. No dice la paternidad de Dios sobre Jesús, es la paternidad. La paternidad se refiere a la relación por el mero acto biológico. Yo puedo tener un hijo y quizás nunca conocerlo. ¿Sí me explico? Hay padres o hombres que han tenido relaciones con una mujer, ella se ha embarazado, él se va y nunca conoció al hijo. Sin embargo, aunque nunca lo conoció, aunque nunca se relacionó con él, hay paternidad. El hijo dirá: ¿cuál paternidad? Si ni siquiera sé cómo se llama. Y la paternalidad se refiere a la relación, a la comunión, a esa relación íntima de calor. Hace rato estaba un varón por ahí con su hijo y él estaba adorando y el hijo adoraba también, abrió los ojos y lo abrazaba a su papá y seguía adorando. ¿Saben qué ternura me dio? Y cuando empecé a ver dije: eso es paternidad. Imaginé que así como el hijo abrazaba al padre y luego el papá ya no aguantó y también lo abrazó. Estaban adorando dos abrazados y adorando, abrazando y adorando. Ay, qué chido, ¿no? Así está Dios con él, abrazándolo en lo que está la adoración. Entonces, en este punto de paternidad de Jesús, habla de esa paternidad de relación. Pablo tenía mucho interés en que entendiéramos que la paternidad de Dios contigo es una paternidad de relación. No eres indiferente a Dios, varón. No eres indiferente a Dios. Si entendieras cómo como Padre Dios te ama, así como con Jesús, que no era solo una relación, sino una comunión, así es contigo. Gloria a Dios. Pues hay otro punto que también Pablo menciona, Efesios 2:18 y luego 3:12. En esos puntos, el pueblo de Israel, desde el Antiguo Testamento, siempre vieron a Dios como un Dios de temor, un Dios inaccesible. Cuando Manoa, el ángel le habla acerca del nacimiento de Sansón, él piensa que es Dios, ¿no? Que lo vio así y dice: y su mujer: nos vamos a morir. Nos vamos a morir. ¿Por qué? Porque vimos a Dios y no hay quien vea a Dios y viva. Vamos a morir. Estaba espantadísimo porque pensó que se iba a morir, porque así tenían el concepto de que era inaccesible Dios. Pero Jesús viene a hacer lo contrario, viene a decirnos:
ahora todos podemos tener acceso. Wow. Por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Dicen por ahí que antes solo un hombre en toda la tierra, solo un hombre podía entrar a la presencia de Dios en el lugar santísimo, y eso una vez al año. De entre todos los mexicanos, americanos, sudamericanos, asiáticos, africanos, europeos, solo un hombre, el sumo sacerdote, podía entrar a la presencia de Dios y una vez al año. Hoy tú puedes entrar a la presencia de Dios cuando gustes. Cuando gustes. Cristo hizo todo lo necesario para romper todo lo que existía y darnos accesibilidad al Padre completa. Hoy Dios es un Padre accesible. Algunos de aquí les da como que cortocircuito en la cabeza, ¿no? Porque dicen, no, pues que mi papá yo llegaba y decía, estoy ocupado. Pero con Dios no. Con Dios tú llegas y te dice, ¿dónde estabas? Te estaba esperando. ¿Qué quieres, hijo? Tiene todo el tiempo del mundo para ti. Me fascina una historia de la época de Abraham Lincoln. Dicen que estaba un soldado en la silla del parque, allá en Washington, estaba con cara de preocupación. Y llegó un muchachito como de 10 o 11 años, ¿no? Dijo, ¿qué tienes? No, es que mi mamá está bien enferma y quiero pedir un permiso para dejar el ejército. Un momento, ir a atender a mi madre, ver que esté bien y regresar. Pero ahorita que estamos en guerra, no puedo ausentarme así, porque me cuesta corte marcial. Solamente el presidente me podría dar ese permiso. Pero no sé cómo hacerle. Ya presenté una carta y no hay respuesta. Dice el niño, híjole. Ven, acompáñame, que tú acompáñame. Y se lo lleva el niño, ¿no? Y van caminando por atrás, y van por atrás de la Casa Blanca, y se para, y entonces llega a la puerta, y se para el soldado, le saluda al niño le hace así, se mete, vente, viene conmigo, y se mete, y lo dejan pasar, y se queda así, ¿no? Entra, llega a la Cámara Oval, está el presidente Lincoln con varios generales platicando, y llega y le dice, ¿qué pasó, hijo? Mira, papá, este cuate tiene este problema así, 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 ¿le das chance? Claro, hijo, ¿qué tienes que firmar tú? General, sí, yo me encargo. Vente, ya se encargan. Dice, ¿quién eres tú? El hijo de Abraham Lincoln. Dice, ese acceso tienes tú. Quizás nadie puede entrar tan fácilmente a Dios, pero tú, Richie, te puedes parar y decir, con permiso. Y quizás Miguel y Gabriel no pueden entrar, pero Richie sí. Dice, Miguel, ahí te quedas. Ahí se quedan querubines, ahí voy, y yo puedo entrar a la presencia. Tú puedes entrar a la presencia de Dios. Tienes acceso directo, no al templo de Dios, a la recámara de Dios. Ay, ojalá algo está pasando porque no me están entendiendo. Para mí es increíble. Digo, usted llega, me pasó, ha sido a mi casa, ¿verdad? ¿Entras a la recámara? ¿Por qué no? No. Pero en la mañana de repente estoy bien dormido y cuando siento llega un mastodonte, usted lo conoce, llamado Ed, y papá, y así literal brinca y el ingrato me cae con sus 70 y tantos kilos encima. Yo más digo, yo también te amo, hijo, ¿no? Y no le importa. Amo mucho a mi pastor. Él sabe cuánto lo amo. Mi pastor también. Ya han estado varias veces en casa, pero nunca han entrado a mi recámara. Pero mi hijo, mi hija y mi otro hijo ni tocan la puerta, se meten, porque son. Ahora, te estoy diciendo que exactamente igual tú tienes acceso a la recámara de Dios. Ok, que Dios les revele. 1:17. Aquí hay algo que entender. No abarates a Dios. No porque te recibe y te deja entrar a su recámara, quiere decir que es cualquier Dios. Dice el texto, todavía no está. Y le pido a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que le dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios, el glorioso Dios.
Pablo dice, es un Dios accesible. Puedes venir cuando quieras, Alex. Pero nunca olvides que es glorioso Dios. Nunca olvides que es el santo, santo, santo. Puedes entrar a la recámara. Puedes venir con Él y acostarte. Yo sí lo hago. No sé si usted, creo que a ustedes les falta revelación porque creo que nadie se ha metido a la recámara. Yo sí he entrado ahí y me he acostado en su pecho y le digo, Señor, estoy que me lleva. Quiero llorar. Dale. Los mocos que le dejo ahí, no, pero dale. Dale. Y sabes, confortado. Yo le he dicho a Dios, cuando esté la adoración en el cielo y que esté el pastor Omar dirigiendo la adoración, ¿no? Y todos los ángeles cantando y todos, y Martín la voz, no me acuerdo, la voz ahí. Yo voy a estar en la recámara esperándolo, ¿eh? Yo no canto bien, ¿para qué me paro ahí si canto re feo? Voy a estar en la recámara y cuando llegue a la recámara usted queda afuera. Yo me quedo en la recámara porque usted no quiere tener esa revelación. Tiene acceso a Dios, pero un Dios glorioso. Y luego dice, Padre de... Aquí los judíos fallaban también. Ellos tenían la idea de que solamente era padre del pueblo judío. No era padre del pueblo gentil. Y Jesús vino a decir, no es así. 4:6, por favor. Y un solo Dios y Padre de ti también. Tere, tu Padre de Jesús, pero Padre tuyo. Pues relájate, sonríe, tranquila, no es examen, es revelación. Dios, Padre de todos. Por último, es interesante ver la última. Es que ya me bajé, dejé mi computadora ahí arriba. Gracias. Padre, fuente de toda paternidad. Y aquí está lo bueno. Porque cuando yo le digo a la gente, Dios es tu Padre, muchos no se emocionan. Porque lo que viene a su mente es el único concepto que tienen aquí en la tierra de lo que es un padre. Y quizás tu concepto de padre no es el mejor que pudieras tener. A lo mejor tu padre dices, pues ¿cuál padre? Ni siquiera lo conocí. O a lo mejor dices, no, yo sí lo conocí, pero a lo mejor no lo hubiera conocido, ¿no? Porque no estamos jugando a los padres. Todo padre se equivoca. Yo solo me estoy diciendo que tu concepto de padre tiene que cambiar. Sí, los padres nos equivocamos y no representamos correctamente la imagen de papá Dios. Pero no creas que porque yo fallé como padre, Dios no es un buen padre. Y Él te quiere revelar cuán buen padre es. Toda paternidad surge de Él, nace en Él y viene de Él. Lamentablemente algunos no lo hemos sabido manejar y expresar correctamente. Hoy te diría como padre, perdóname. A lo mejor tu papá no lo está aquí, pero yo estoy aquí. Y en lugar de papá te digo, perdóname. Dios no es así. Yo me equivoqué, pero Dios no es así. Yo no estuve presente, pero Dios sí está presente. Yo no fui un buen proveedor, pero Dios es un buen proveedor. Yo no supe amarte tiernamente, pero Dios te quiere amar tiernamente. Yo no supe darte confianza ni seguridad, pero Dios quiere darte confianza y seguridad. Yo no supe hacerte sentir como un hijo amado y precioso que eres, pero Dios te dice hoy, yo quiero que entiendas que eres mi hijo amado y precioso. Y yo no sé qué dificultad tengas el día de hoy. Porque te digo una cosa, mi hija me habló ayer y me dijo, papá, sí, es que fíjate que tengo que pagar la impresión de la tesis y no me alcanza. Le digo, ¿qué tienes tú pagando con tu dinero? Sí, entonces ¿yo qué? Le digo, ¿para qué estoy aquí en Guadalajara? Entonces, soy para eso justamente, ¿no? ¿Cuánto es tanto? Tómalo de la cuenta. Ella tiene tarjeta para tomar de mi cuenta. Lo tomó y dice, ya, tómalo. Si yo soy un mal padre y estoy atento a ver qué requieren mis hijos para poderlos suplir, imagínate Dios que si es un buen padre, ¿no estará atento a lo que estás pasando? ¿No estará atento a lo que estás pasando? Te digo una cosa, está más que atento a lo que tú estás pasando. Te lo aseguro,
no ha escapado un solo detalle de lo que estás pasando, de lo que estás sintiendo, de lo que estás viviendo. Él está más que atento. Claro que sí, me acuerdo cuando me llevaron al kinder la primera vez, ¿no? Iban de la mano y iba dejando las uñas en el piso. No quiero, no quiero. ¿Cómo no? Y me dejaron en el kinder. Me abandonó mi padre en el kinder. Y yo chillando porque la señora que estaba ahí era bien enojona. Sí, mis Juanita era mis Juanita. Perdón por las Juanitas, usted no, la de allá, ¿no? Y recuerdo que decía, mi papá no me quiere. O yo le pregunto, ¿me quería o no me quería mi papá? El día que me salí como ingeniero biomédico, dije, gracias papá. Ahorita lo que estás pasando con mi hijo no lo estás entendiendo. Dices, pues si es padre, ¿por qué no hace algo? Lo está haciendo, te lo aseguro que lo está haciendo. No lo estás entendiendo y crees que mi Juanita es lo peor. No, lo peor es no tener una preparación que Dios te quiere dar, una formación que Dios te quiere dar como hijo. Y si yo como padre lo hice con mis hijos, Él como Dios lo hace conmigo, me forma y me prepara. No me gusta a veces la formación, como todo, ¿no? Me gusta más el cotorreo que la formación. Sí, el pastor Enrique así es. El pastor Omar no, a él sí le gusta más la formación que el cotorreo. Por eso es doy así mi ídolo, no, porque ídolo no, ¿verdad? Eso hay que quemarlos. No te queremos quemar, pastor. Ay, jole, déjame subir porque me está acabando el tiempo. Bueno, para que tú puedas entender cuánto te ama Jesús, tú requieres una revelación sana de la paternidad de Dios en tu vida. Segundo punto que nos menciona ese texto, habló acerca de el hombre interior. Avanzamos en la diapositiva, por favor, multimedia. Cuando habla de hombre interior, Pablo, que dice que Dios nos fortalezca en su hombre interior o en lo profundo de su ser o en lo íntimo de su ser, se está refiriendo con hombre interior a un concepto que manejaban muchos los griegos del hombre interior. Cuando se habla del hombre interior, se refiere a tres cosas: mente, conciencia y voluntad. Así lo manejaban ellos. Y Pablo lo entendía bien. Entonces, que te fortalezca Dios, primero, en tu inteligencia. Dios quiere fortalecerte en tu inteligencia. Algunos de nosotros nos han dicho que no somos muy hábiles, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Te han dicho, tú no eres muy inteligente. Pues que no te conocen. Yo te lo digo en la iglesia, pues no soy muy bueno, pero ¿qué crees? Dios me ayuda. Y si Dios me ayuda, ya gané. Dios me capacita y Dios te capacita, Dios te fortalece aquí para que tengas la capacidad de discernir correctamente entre el error y la equivocación, entre el error y el acierto, perdón, entre la equivocación y el acierto. Te da una fortaleza, pues dice Pablo, Dios fortalécelos en su inteligencia para que puedan discernir correctamente entre lo correcto y lo incorrecto. Y luego dice, también está la parte de la conciencia, esa parte que es la donde Dios se habla contigo y se comunica contigo. Dios fortalece su conciencia de tal manera que sean más sensibles a la dirección tuya. Oye, yo cuando empiezo a estudiar eso digo, Señor, que así sea. Que la iglesia Centro Cristiano Amigos sea una iglesia con un discernimiento, pero también con una conciencia sensible, que puedan entender cuál es la voluntad de Dios, que puedan entender cuál es la palabra de Dios para sus vidas. Y el pastor Omar estará encantado si cada uno de nosotros pudiéramos ser fortalecidos en nuestra conciencia y recibiésemos qué es lo que Dios quiere. Ya no le preguntaremos al pastor, pastor, ¿qué hago? Pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios. Con una conciencia fortalecida, tú vas a poder preguntar y entender qué es lo que Dios quiere. Y tercero, la voluntad. Un fortalecimiento, Alex, en la voluntad. Porque ¿a poco no, amigo? Te voy a balconear, pero pues que tú eres de confianza. ¿A poco no, amigo? Es que al pastor no lo puedo balconear. Pues vamos más para acá, espérame. Y a Rich ya le tocó, te toca a ti. ¿A poco no, amigo? Hay veces que Dios te ha dicho lo que tienes que hacer y no lo has hecho.
Y peor, has hecho lo contrario. ¿Por qué si él sabía, ya tuvo el discernimiento, ya Dios le habló, sabe lo que tiene que hacer, ¿por qué no lo hizo? Porque su voluntad no está fortalecida. Por eso Pablo dice, Dios fortalece la voluntad de Alex, fortalece su voluntad para cuando reciba y tenga la revelación de lo que tiene que hacer, no solo sepa lo que tiene que hacer, sino pueda hacer lo que tiene que hacer. ¿Sí entendió lo que está pidiendo Pablo? Fortalece su inteligencia, que disciernan. Fortalece su voluntad, que decidan lo correcto. Fortalece su conciencia, que te pregunten y te oigan a ti y sepan lo que tienen que hacer. ¿Vamos bien? Allá recuperé el tiempo. Perfecto. Tercer punto, y es el que vamos a que queremos llegar. La revelación del amor de Cristo. Cuando empecé a estudiar el tema, paré y ya no quería seguir. Dije, no, Señor, voy a predicar el que yo traía, por favor. Porque no me gusta predicar algo que no tengo perfectamente dominado en mi experiencia. No sé si me doy a entender. Hay cosas que Dios te habla, y empiezas a experimentarlas, y dices, lo predico cuando ya haya visto lo que pasó. Porque capaz que me estoy equivocando entonces déjame primero experimentarlo. Y voy viendo que mi experiencia en la revelación del amor de Cristo, a ver si no bajan de pastor, ¿verdad? Pues no. Pues que ahorita cuando lo estoy predicando y veo a la iglesia, y le es así como que, digo, sí, Señor, me falta asertividad. Porque cuando una persona es asertiva, lo que dice, todo el mundo dice, sí, amén. Porque todo el mundo le cree. El que es asertivo dice, la luna es de queso. Y todos dicen, ¿ve? No soy asertivo. Si fuera el pastor más dijera, la luna es de queso, ¿usted qué diría? Ya creció, ¿no? Y si dijera que la pastora dice que la luna es de queso, ¿usted qué diría? Va creciendo, ¿no? Y así me puede con Felipe del Castillo, vamos tirando más para arriba, ¿no? Creo que Dios nos cambió la enseñanza a esta enseñanza porque Él quiere revelarnos cuánto nos ama Cristo. Porque Él se está dando cuenta que nos falta revelación acerca de cuánto te ama Cristo. Si te pregunto, varón, no la respuesta de cajón, sí, amén. ¿Sabes cuánto te ama Cristo? Dice, serán así capaces de entender en unión con todos los creyentes cuán largo y ancho, alto y profundo es el amor de Cristo. Una vez revelada la paternidad y fortalecido el ser interior, serán capaces. Antes no. Mientras no tengas una revelación clara de la paternidad de Dios, tu entendimiento del amor de Cristo estará corto. Mientras no has fortalecido en tu inteligencia, en tu conciencia y en tu voluntad, tu experiencia del amor de Cristo será corta. Pablo dice, Padre, necesitan tu revelación como Padre. Padre, necesitan el fortalecimiento de su ser interior para que entonces sean capaces de entender. Antes no somos capaces de entender. Si ese rato cuando empecé el estudio te dije que el principal problema de la humanidad es la división y que la solución a esa división es la revelación de cuánto te ama Cristo, y te dije que Pablo solamente una vez menciona que se arrodilló o dobló rodillas delante de Dios por este motivo, imagínate la fortaleza y el poder que tiene el que tú recibas la revelación de cuánto te ama Cristo.
No que sepas mentalmente cuánto te ama Cristo, no que sepas doctrinalmente cuánto te ama Cristo. Un varón que se comportaba perfectamente bien, era un llamado por Dios un hombre perfecto y recto y correcto delante de Dios, llamado Job. Y él creía entender quién era Dios. Y dijo, no has entendido nada de quién soy yo, porque no soy un concepto teológico, no soy un concepto de un libro, soy más que eso, soy Dios, soy una persona y una persona que te ama. Y tuvo que pasar una buena temporada hasta que entendió el amor del Padre y hasta que fue fortalecido en su interior Job. Y entonces levanta y dice, ahora entiendo que solo había oído de ti, solo tenía un concepto mental de cuánto me amabas, pero hoy te digo, hoy te veo, y hoy puedo decir cuánto me amas, Señor. Y se empezó a mover diferente Job. Necesitamos esa revelación. Punto número 1, requiere la revelación de la paternidad y el fortalecimiento. Y luego viene sopas, en unión con todos los creyentes. Esta revelación no es individual. O vamos todos o no va nadie. Si yo también pondré cara de, si él no quiere, pues haz que quiera. El domingo antepasado que Dios me permitió predicar y el pastor me tuvo la confianza, no sé cómo, pero bueno, me tuvo la confianza del pastor. Les prediqué la importancia del pastoreo, ¿se acuerda? La importancia que juegan los pastores en nuestra vida cristiana. Pues bueno, ahora te digo que hay algo todavía más importante que el pastoreo de Elsa y Omar en esta iglesia. Y es que seamos iglesia. Todo el libro de Éfeso, Pablo está metido en que entiendas que tú necesitas ser iglesia. Necesitamos ser iglesia, amados. Porque esto no se va a dar solos. No vas a recibir la revelación del amor de Cristo en lo individual. Él lo dice en el texto, dice, sean capaces de entender en unión, sean capaces después de haber recibido la revelación de la paternidad, después de haber recibido el fortalecimiento en tu ser interior, que seas capaces en unión. Si no es en unión, no hay revelación. Y ahí es donde la marrana torce el rabo, dicen en mi tierra. Porque a veces no entendemos lo que es ser iglesia, amigos míos. Ser iglesia no es venir solamente a una reunión. Ser iglesia es estar interesados, integrados, unidos unos con otros. El pastor también nos puso un examen y yo lo reprobé, la neta. Párese y busca 5 personas. Pregúntele su nombre. Y me vine a sentar. Dijo, les voy a preguntar el nombre. Mira, ¿sabes qué es increíble, brother? Llevo aquí 4 meses viviendo, ¿no? He venido un buen de cantidad de cultos y no sé cómo te llamas. Sí, ahí dice Carlos, pero yo voy a saber que ese eres tú. Ser iglesia es integración. Ser iglesia es buscarte. ¿Tú crees que basta con 2 reuniones a la semana para ser iglesia? Aquí tenemos una gran cantidad de amigos militares. Entre ellos hay mucha unidad, ¿no? Iglesia, ¿alguien de ustedes lo están invitado a comer? ¿Alguien de la iglesia que no sea el capitán? Nadie. El capitán sí. Iglesia, como dice mi pastor, hello. Hay que ser iglesia. Hay que ser iglesia. Abelardo, ¿sabes cuál es la mejor manera de ser iglesia? No lo vas a creer, pero la mejor manera de ser iglesia es invitándonos a comer. ¿Sabe por qué lo digo? Porque es el libro de Hechos que los cristianos de la iglesia primitiva se reunían todos los días por las casas y compartían. Y fue una iglesia. Y dice por ahí, creo que se dice, ¿no? En Apocalipsis, o me corrige, creo que sí dice en una ocasión que Jesús está a la puerta y llama, ¿no? Y dice que toca, ¿no? Y si el dicho lo pela y le abre la puerta, él entrará y le dará un sermón.
cenarán. Y dice la Biblia que cuando Jesús se acerca a los discípulos que están ahí en el mar pescando, todos desilusionados porque les mataron al Salvador, todos, ay, se nos murió y todo chillando. Jesús se acerca a la playa y dice, ¿ya pescaron? Tírenla de este lado, de este. Y ya estaban hundiéndose. Y dice Juan, es Jesús, pero se tira, se echa. Y cuando llegan, ¿qué encontraron ahí en la playa? Un púlpito, bancas puestas para tener un buen culto, porque requerían a alguien que les dijera que Cristo había resucitado, necesitan una enseñanza. No, ¿saben qué tenían? Un café. Sin café es imposible agradar a Dios. Un pez, pescado por ellos. Brasas, una papa horneada, una torta ahogada y 2 tacos de cabeza. Un rico almuerzo. Hay que comer juntos. Mire, ¿por qué eso estoy diciendo? Porque creo que nos falta hacer iglesia. Es más, hoy no lo hicimos, pastor. Póngase de pie. Échale ganas porque ya acabé el tiempo y todavía no acabo. No creo que vamos a acabar todavía. Ya voy. Ya casi. Busque 5 personas que no conoce y salúdelas y pregúnteles el nombre. Pablo se arrodilló 2 veces. Se arrodilló en Hechos. Se cingó con los demonios para despedirse de ellos, pero no dobló rodilla. No, El se terno. arrodilló. Sí. Aleluya. Mire que de haber sabido, lo hubiera hecho desde el principio. Ya están sonriendo por lo menos. Gloria a Dios. Por último, así que de pie ya. Dice que Pablo pedía que la iglesia de Éfeso supiera cuán ancho, largo, alto y profundo era el amor de Dios. Vi varios autores que tomaron ese texto y le dieron alguna aplicación. Primero Dios decía, es como la naturaleza. El amor de Cristo por ti es tan alto como el cielo, tan profundo como el mar, tan ancho y largo como el este del oeste. Así de grande es el amor de Dios. Dije, wow. Luego decía otro, no, es como la cruz. Parte de la cruz apunta al cielo, porque el amor de Dios te une con el Padre. Parte de la cruz apunta al cielo, porque fue a morir a lo profundo por ti. Parte de la cruz apunta a la derecha y parte apunta a la izquierda, porque todos los seres humanos están dentro de ella. Amén. Y en tu experiencia, ¿qué diría? Es sencillo. El amor de Dios es ancho, que abarca a todos. El amor de Dios es largo, que va hasta la cruz por ti. El amor de Dios es profundo, que está dispuesto a morir por ti. Y el amor de Dios es tan celestial que, ¿qué crees? Él en el cielo te está amando a ti. ¿Crees que ya tenemos una revelación de cuánto te ama Jesús? ¿Crees que ya logramos pescarla? No. El amor de Dios es mucho más grande de lo que hoy te pudiste imaginar. Más grande que eso. Más allá de un concepto mental. Lo único que yo, viendo con Dios, dije, ¿y ahora qué hago, Señor? Ya me metí en camisa de 11 varas. No sé cómo salir de ella. Porque el objetivo del mensaje es que tengan tu revelación. Yo no la sé expresar todavía. Quizás ni siquiera la he logrado vivir correctamente. Me falta tanto conocer de tu amor, Señor. ¿Qué hago? Ya me metí en un problemón. Digo, es sencillo.
Haz lo que dice la Biblia. Cierre sus ojos, por favor. Déjeme orar por usted. Padre, me pongo de rodillas ante ti, origen de toda paternidad, mi Dios, tanto en el cielo como en la tierra. Y te pido que, conforme a la riqueza de tu gloria, mi Señor, tu Espíritu llene de fuerza y energía a cada uno de los aquí presentes, Señor, y aún ausentes, porque son parte de esta iglesia, hasta lo más íntimo de su hombre interior. Te pido, Padre, que Cristo habite por medio de la fe en el centro de su vida, y que el amor de Cristo les sirva de cimiento y de raíz. Te pido, Dios, que sean capaces de entender, en unión unos con otros y todos juntos, Padre, que puedan entender, Padre, qué tan importante es para ti esto, que Pablo se arrodilló, dobló rodilla. Padre, Padre, Espíritu Santo, muévete, Señor, muévete. Comienza a sanar la paternidad quebrada, deformada. Aquel que fue abusado por su padre, por sus padres, aquel que fue abandonado, aquel que no fue amado. Yo te pido que en esta hora, Espíritu Santo, sanes toda deformidad en la paternidad, y que podamos, bajo tu guianza y dirección, perdonar, perdonar y perdonar. Si tú tienes un mal recuerdo, una mala experiencia de la paternidad de tus papás en ti, deja que Dios te sane. Pero para poder hacerlo es menester que tú puedas perdonar. Y recuerda que perdonar no es un sentimiento, es una decisión. A lo mejor sí, tu papá te traicionó, te abandonó, o tantas cosas que pasan. Pero tú hoy puedes decir lo siguiente: Dios, yo perdono a mi papá y a mi mamá. Los perdono, Señor. Y te pido que sanes el concepto de padre en mi vida, para que pueda relacionarme contigo como mi Padre amoroso que eres. Amén y amén. Espíritu Santo, sigue obrando, Señor. Síguete moviendo. Ahora fortalece la inteligencia de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Fortalece la conciencia. Que tengamos una conciencia tierna, sensible, atenta a ti, Señor. Sana conciencias en esta hora, Espíritu Santo. Sana conciencias en esta hora, Espíritu Santo. Sana conciencias, mi Señor. Más, sana conciencias, mi Señor. Y también fortalece nuestra voluntad. Ya no queremos saber lo que tú quieres y no hacerlo. Queremos el poder y la fortaleza para hacer lo que tú nos muestras que es tu voluntad. Y así, Padre,
estando todos juntos, haznos capaces de entender, revélanos cuán largo y ancho, cuán alto y profundo es el amor de Cristo por nosotros. Revélanos, Señor. Revélanos. En el nombre de Jesús, papá. Revélanos. Amén y amén. Centro Cristiano Amigos.